Buenos días a todos. Agradecer la asistencia a todos los asistentes y también a los miembros de la Junta del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante. Hoy tenemos con nosotros al vocal de la demarcación de Elche, Pepe Amorós. También agradecer la IRFA, ¿no?, la ayuda que nos ha prestado para organizar el espacio y coordinar a todas las empresas que participan con nosotros. Y en especial queremos agradecer la participación en este seminario del Cuerpo de Bomberos de San Juan, de peticiones del Ayuntamiento de Alicante, ¿vale? Y nada, queríamos, antes de presentar el seminario que vamos a arrancar ahora, rápidamente queríamos comentar que ha habido un pequeño cambio en el seminario. Finalmente no va a participar con nosotros Carlos Pérez. Y tampoco tendremos, ¿no?, la empresa SICA, si tenemos a Puertas Castalla, que será la que presentará soluciones de protección pasiva en la parte correspondiente a las empresas, ¿no? El seminario se titula Estrategias de diseño para la seguridad en caso de incendios en fachadas de otros espacios de la edificación. Comenzaremos con mi compañero José Manuel Román Grajera, ¿no?, que es jefe del Departamento de Visado, Asesoramiento Técnico y Urbanístico del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante. Una ponencia titulada, una breve ponencia, ¿no?, Seguridad en caso de incendio en edificación, estado actual de la normativa y posibles actualizaciones en el futuro. Continuaremos con Daniel González, que es el oficial de Space del Ayuntamiento de Alicante, una ponencia titulada Funcionamiento del Servicio de Bomberos. Y continuaremos después con el sargento, jefe de turno del Space del Ayuntamiento de Alicante, que nos va a dar una charla titulada Procedimientos de Trabajo, Apoyos y ERAS. Finalmente concluiremos la tercera parte de este seminario. Tenemos a los técnicos, tenemos a los especialistas y después tenemos a las empresas, que tenemos la suerte de que nos acompañen Puertas Castalla, Eduardo Giraver, que van a comentar soluciones de protección pasiva para la edificación. Después de ello, tendremos un pequeño debate, ¿no?, moderado, abierto a todas las empresas existentes, moderado por Pepe Amorós, que arquitecto, que actualmente está redactando, ¿no?, los proyectos, ¿no?, de parque de bomberos de Elda y de Iguala, ¿verdad, Pepe? Y nada, después tendremos un coffee break y después continuaremos con las presentaciones, la segunda ronda de presentaciones de empresas que tenemos en nuestro espacio, Plazacio. Y finalmente cumpliremos la mañana con una conferencia del arquitecto José Pastor, obra de estudio del estudio Pastor y González Arquitectos. Después ya tendremos la comida, ¿vale? Con eso cerraremos y dejaremos la tarde completamente abierta a que los visitantes puedan acudir a todos los stands maravillosos que tenemos aquí. Ayer tuvimos el stand, ¿no?, más fotografiado de toda la feria. Así que nada, con esto paso la palabra. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Sí. ¿Se me oye? Sí. Vale. Buenos días. Bueno, no es una ponencia, ¿no? Mi presentación va a ser muy breve. Yo creo que de lo que se trata aquí es de un poco dejar hablar al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, ¿verdad? Porque la motivación más bien es bueno, pues integrar varios profesionales sobre un mismo tema para aprender los unos de los otros y tener ese conocimiento cruzado que siempre nos viene bien. Yo, por mi parte, bueno, desde la dirección del Departamento de Visado y Asesoramiento Técnico y Urbanístico, lo que hacemos es siempre promover los foros, ¿no? Foros que nos permitan, pues, cuestiones de intercambio de información, cuestiones de abrir, desde el Colegio de Arquitectos, abrir también a los profesionales colegiados, no colegiados, ingenieros, todos los que estamos en el mundo de la edificación, ¿no? Pues abrir a que muestren sus inquietudes, ¿no?, y muestren sus propuestas para poder de alguna forma canalizarlas y poder de alguna forma dar voz para hacer que, por ejemplo, la normativa vaya cambiando, ¿no?, vaya actualizándose desde una realidad, desde los conceptos desde la realidad. Entonces, esa es la motivación de mi charla como representante del colegio a nivel técnico, ¿no? Aprovechar estos foros, por ejemplo, Firamaco, que reúne varios profesionales, y aprovechar el momento de hablar temas de actualidad, ¿no?, como puede ser lo que recientemente nos ha pasado aquí en Campanar, en Valencia,
es un siniestro desagradable, pero creo que abre el debate para que podamos participar todos y poder intentar dar soluciones, ¿no? No son soluciones rápidas, porque realmente ya veréis, nosotros tenemos un cuerpo normativo muy potente que sí que es verdad que puede tener sus flecos o no. Es decir, hay muchas interpretaciones al respecto, pero realmente lo importante es generar, nosotros desde el colegio queremos generar los foros en que el diálogo esté abierto y el aportar desde muchas profesiones, aportar ideas que puedan suponer cambios y avances y mejora de la profesión. La ampliación de conocimientos, es decir, nosotros tenemos las ganas desde el Departamento de Visado de dar recursos a los profesionales, ¿no? Muchas veces nos encontramos con una aplicación de normativa que realmente desde el proyecto no es que no la entendamos, es que se aplican unos parámetros que no son fácilmente comprensibles. Yo estaba comentando con Francisco el otro día, cuando Guillermo nos invitó a esta charla, que realmente, bueno, yo vengo del mundo de la rehabilitación, he hecho proyectos de rehabilitación y porque en el punto de contraincendios, ¿no? El código técnico, que es una de las normativas que luego veremos, que es una de las normativas de referencia en seguridad contra incendios, pues bueno, ahí es ambiguo, ¿no? Cómo aplicar en un edificio existente que muchas veces está catalogado, que muchas veces adaptarlo para un nuevo uso, para una nueva funcionalidad, significa muchas veces es inviable técnica o económicamente hablando. Entonces, bueno, pues hay siempre unas cuestiones como es el no empeoramiento de las condiciones del edificio que tienen en ese momento. Y luego, pues, por ejemplo, un dato que son los 80 centímetros que nos piden mínimo para pasillos o escaleras o elementos de comunicación común, ¿no? Claro, entonces, con un proyecto concreto, estuve hablando con otro compañero de consellería y estábamos hablando de por qué este tema de los 80 centímetros. Claro, yo me dijo, bueno, pues, José, los 80 centímetros son el espacio mínimo necesario para que un profesional del servicio de extinción y prevención con su equipamiento pueda acceder al edificio. Entonces, claro, eso a mí me motivó mucho en el sentido de, ostras, es un parámetro que el frío no sabe de dónde viene, pero que nos podemos, si supiéramos qué significan estas cosas, ¿no? Que al final no es una entelequia, no es una cuestión científica, es una cuestión práctica para resolver problemas, pues seríamos más sensibles, ya no solo en cuestiones de incendios, sino en cuestiones, por ejemplo, de accesibilidad y otros muchos temas, seríamos más sensibles a aplicar estas cuestiones con mayor interés, ¿no? Porque realmente vemos que tienen un fondo práctico y útil, ¿no? Para nosotros. Por eso me gusta contarlo porque realmente a mí eso no se me olvida. Creo que es una de las cuestiones que tenemos que sacar de la normativa, ¿no? Que al final se aplica para unas funciones prácticas. En España tenemos 3 normativas de referencia. El Real Decreto 314 de 2006, que es el Código Técnico, bueno, tuvo una actualización también por un siniestro desagradable. En el 2019 se actualizó, sobre todo la parte del sistema contra incendios, de la seguridad contra incendios, por un incendio parecido que hubo similar en Inglaterra, ¿no? En una fachada y tal. Eso motivó un cambio del Eurocódigo que tuvo el reflejo necesario en la normativa española. No se hablaba en ese momento de los problemas que podía haber en las soluciones muy en tendencia en ese momento de aislamiento de las caras exteriores de los muros. Bueno, y entonces ahora la normativa a raíz del 19 lo empezó a recoger. Sí que es verdad que, bueno, desde el colegio también hicimos a través de un compañero, Carlos Caravillana, algunos comentarios. Por eso quiero decir que el colegio también está para recoger las inquietudes de todos los profesionales, porque podemos ser vehículo, ¿vale?, de transmisión de esas inquietudes para poder, como agentes principales de la edificación, poder influir en cambios normativos desde la experiencia de muchos profesionales. Entonces, nosotros trasladamos unos comentarios, pero bueno, que esos comentarios, que estas cosas son lentas, es decir, se comentan, pero los cambios normativos no son fáciles. Entonces vimos unos flecos, pero bueno, se podían perfilar, pero esto está en trámite. Nosotros
hablamos con el Consejo Superior e incluso con el Ministerio, y estas cosas se quedan en trámite, pero bueno, se escuchan y al final todo no cae en saco roto nada, todo aportar siempre es bueno. Bueno, nuestra normativa que antes hablamos, porque tampoco quiero profundizar mucho en el sentido de la normativa, porque es bastante farragoso, y reiterar nuestro interés en que sean nuestros compañeros del Servicio de Prevención los que nos den consejos y podamos anotar desde su experiencia y su gran labor cuestiones que nos sensibilicen en el diseño, aparte de la justificación normativa. Pero bueno, como decía rápidamente, el código técnico es nuestra base en, edificios, en lo que es edificios en edificación, ¿vale? No en el ámbito industrial ni en otros ámbitos, en edificación, que nos dedicamos arquitectos técnicos, es la base, ¿no? Toca varios puntos que bueno, se basan en lo que es a nivel de materiales. Realmente lo principal que tenemos que saber, que nosotros hacemos, es que los edificios deben estar sectorizados. Es decir, es mejor cuando hay un conato de incendio, y esto desgraciadamente pasa, o cuando ese incendio se propaga, lo que tenemos que es intentar controlar esa propagación. Esa propagación se controla mediante una clasificación de materiales en su comportamiento frente al fuego, generando recintos. ¿Recintos para qué? Porque precisamente ese fuego no avanza. Esa clasificación de materiales se basa en varios puntos. Uno es su grado de inflamabilidad, que es la primera nomenclatura. Segundo es el humo que desprende, porque hay muchos tipos de humo, humo negro, humo blanco, más densos, tóxicos. Y luego también la posibilidad de goteo según el material. Todos los materiales bituminosos que se utilizan mucho en edificación, aislamientos, láminas impermeables, composites, que aquí estamos viendo cantidad de composites, pues tienen todos los derivados del petróleo, tienen tendencia a gotear. Ese goteo al final en un incendio es una gota de material líquido con llama, con lo cual la propagación es muy rápida. Pero bueno, ya sabemos, el código técnico tiene el SI1, que es la propagación interior, que lo que hacemos básicamente es acotar los recintos con materiales más resistentes al fuego, ¿vale? Para provocar que esa propagación, provocar una actuación directa en un punto el máximo tiempo posible y que no se propague por todo el edificio. También tenemos un punto, un código técnico que habla de la propagación exterior. Es decir, igual que intentamos acotar el fuego dentro de un edificio, intentamos que no se propague en un ámbito urbano, ¿no? Esas limitaciones se hacen también a través de la selección del material de la envolvente del edificio, así como la disponibilidad de huecos, en relación con otro volumen edificado. Entonces hay una serie de parámetros que nos obligan a hacer unos diseños que lo que persiguen es que no salte el fuego de un edificio. También tenemos, también muy importante, es el SI3, que utiliza también el código técnico, el documento básico, que es el dimensionado de los elementos de acceso y de evacuación de los edificios, ¿no? Las escaleras, de los pasillos, hay un montón de dispositivos de apertura, de cierre, de aislamiento, escaleras protegidas, vestíbulos de dependencia. Hay una serie de dispositivos de diseño del espacio y del acceso que persiguen la seguridad. A los edificios tenemos que tener en cuenta que un edificio es un elemento construido de material en donde hay instalaciones, sobre todo eléctricas, ¿no? Eléctricas, de gas, y también hay un comportamiento que es la vida humana, ¿no? Que también es muy impredecible. Entonces, no hay riesgo cero. Los edificios se pueden diseñar, pero es también el comportamiento, la actividad que se haga allí, el mantenimiento de los propios edificios. Nosotros en los proyectos después entregamos un nivel de mantenimiento que es lo que hay que respetar. Hay que respetar para que, aunque hayan conatos de incendio, luego estas cuestiones pues no vayan a más, porque el riesgo cero no existe. Van a haber siniestros, pero intentar minimizar las consecuencias de esos siniestros. También hablamos en nuestra normativa y se refleja en nuestros proyectos de la intervención de bomberos, es decir, la accesibilidad a los edificios. Todos tenemos cascos urbanos, tenemos urbanizaciones cerradas, con unos accesos complicados, entonces hay que diseñar la ciudad para que
podamos acceder a nivel de diario y colocación de hidrantes. Es decir, tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones para, si pasan estas cosas, poder acceder a los propios edificios, porque muchas veces es que no se puede ni acceder, ¿no? Porque esos son los problemas. Y luego, bueno, el último punto pues es un capítulo específico a la resistencia, bueno, a los sistemas que se incluyen en los edificios, según necesidad, que es sistemas de protección, que sean, como tenemos aquí, rociadores, columnas secas, incluso dispositivos de detección también, ¿no? Según el uso, nos resultan obligados. Ahora con la euforia de los apartamentos turísticos, pues es una de las cuestiones que se está hablando, ¿no? El tema de intentar colocar detectores de incendios, pues son edificios que están habitados de una forma muy itinerante, ¿no? Y que tienen otras condiciones. Es más una actividad que un espacio residencial. En fin, lo que quiero saber es tranquilizar, ¿no? A todo el mundo. Nosotros tenemos una normativa muy densa, muy bien, creo, concebida, y que la aplicación por nuestra parte, nosotros lo que vemos en el colegio, es que se aplica y además es que primero se aplica. Es decir, nosotros, para obtener licencia de obra, los proyectos pasan por el colegio y los proyectos básicos, que son los que son objeto de licencia, los que llegan a los ayuntamientos, ya tienen que tener el capítulo de prevención contra incendios incluido, igual que otros, pero vamos, a nivel de diseño son todos los parámetros urbanísticos más protección contra incendios, ¿no? Y accesibilidad, también accesibilidad y funcionalidad, pero son dos capítulos fundamentales y sobre todo la prevención contra incendios es uno de ellos. Tenemos otras normativas de un calado que tienen menos importancia a nivel de diseño, pero también son importantes, como es el RIPCIS, el Reglamento de las Instalaciones, ¿no? Esta normativa, que es, luego os paso si alguien está interesado en la nomenclatura, es el Real Decreto 513 de 2017, lo que habla es de las instalaciones propiamente dichas de control de incendios, como hemos hablado antes, detección, alarma, rociadores, columnas secas, todos estos sistemas exutorios también, todos estos sistemas de cuando ya el incendio se ha ocurrido, y sobre todo, bueno, extintores también, ¿no? Claro, sobre todo también que estos sistemas estén, las características de estos sistemas y el mantenimiento, muy importante, ojo, el mantenimiento y las empresas de mantenimiento son fundamentales para que uno no llegue a un extintor en un momento de emergencia y que no tenga presión, pues que eso también pasa. Cuestiones básicas que tenemos. Esta normativa regula ambas cosas, las características de los sistemas de prevención, o sea, de extinción y alarma, y el mantenimiento. Y por último tenemos otro reglamento muy específico para las establecimientos industriales, que bueno, es de un ámbito bastante más específico, en polígonos o establecimientos como este, pero es de menor calado para nosotros los arquitectos que estamos más en edificación y en residencial, ¿no? Nosotros en el colegio estamos abiertos a cualquier cuestión y pregunta o necesidad de profundizar sobre estos temas. Son muy farragosos, son muy específicos, hay muchos datos, por eso hablaba antes de darle cara, ¿no? Por así decirlo, al parámetro, no aplicar un parámetro sin saber, intentar saber de dónde viene. Entonces, estamos abiertos a cualquier profesional que esté interesado, o colegiado, o cualquier otro colegiado, bueno, pues a dialogar con nosotros para ampliar conocimientos y para mostrarle un poquito todo este mundo que es, ya digo, bastante extenso. Quiero transmitir finalmente eso, que la idea es que tenemos una normativa que nos protege, que estos casos son muy puntuales, el producto de una serie de cúmulo de circunstancias muy residuales, muy improbables, pero que pasa, ¿no? Y hay que estar preparado para que pase. Y por mí ya está, yo creo que lo que debemos es desde el colegio fomentar, como está haciendo mi compañero Guillermo y todo el Departamento de Innovación y Cultura, estos encuentros para que el conocimiento de unas áreas de profesionales a otros filtre, fluya y podamos aprender los unos de los otros y mejorar la profesión y mejorar nuestros proyectos. Por mi parte, ya está. Yo quiero pasar la palabra al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y cualquier duda, luego en el área, en la zona de consultas, estoy a vuestra disposición. Gracias. Sí, buenos días.
Mi nombre es Daniel González, soy el jefe del Servicio de Bombero Municipal del Ayuntamiento de Alicante. En primer lugar, agradecer al colegio la oportunidad de compartir esta mañana. Creo que es la vía que tenemos que emplear con diferentes organismos para ir enriqueciéndonos en soluciones que prestar al ciudadano. Y bueno, mi charla de hoy viene a dar a conocer el funcionamiento del servicio de bomberos, cómo nos estructuramos, cuál puede ser la relación con el colegio de arquitectos y con las empresas a nivel estructural y formativo. Y por último, les lanzaré el guante al colegio de arquitectos de realizar una actividad concreta en la que podamos seguir profundizando en ese conocimiento. Los servicios de bomberos a nivel autonómico, la última regulación que buscó mejorar la prestación del servicio se dio en 2011. En ella se intentó regular cómo las competencias de las distintas administraciones realizaban ese servicio. Por un lado tenemos la legislación que obliga a los municipios a crear y mantener los servicios de bomberos. Por otra parte, a los municipios que no pueden prestar ese servicio, dotarles de una herramienta para que se pueda ejecutarse diariamente, que es a través de las diputaciones, y todo bajo el amparo de la Generalitat, que es la que coordina y regula la estructura y el funcionamiento de los servicios. De esta manera, en la Comunidad Valenciana tenemos un modelo que viene a ser el estándar del territorio nacional. Como pueden ver en esta diapositiva, todos estos son los parques de bomberos que hay en la Comunidad Valenciana. Y el modelo de gestión es un modelo provincial. Nos encontramos con que en cada provincia hay dos servicios. La capital de provincia tiene su propio servicio municipal de bomberos y el resto de la provincia se atiende desde un organismo, un consorcio que presta servicio a toda la provincia. De tal manera que tenemos 6 servicios de bomberos en la provincia. En concreto, nosotros, del Ayuntamiento de Alicante, atendemos al servicio municipal de Alicante, varias ciudadanías, más o menos prestamos el servicio a 350.000 personas, es el censo realizado el año pasado, y dentro del Ayuntamiento de Alicante, la corporación organiza los ámbitos de gestión del gobierno municipal. Nosotros siempre estamos encaminados en el área de seguridad ciudadana, con un organigrama similar en cada legislatura. Concejal, un jefe de seguridad, y de ese jefe de seguridad cuelgan policía local, bomberos y protección civil. ¿Qué es lo que hacemos desde el Ayuntamiento de Alicante? Como han podido ver, hay 6 servicios distintos de prevención y extinción de incendios. Dentro de que se intenta homogeneizar el servicio que se presta al ciudadano, cada organismo tiene una estructura y tiene algunas competencias diferentes. Nosotros, desde el Ayuntamiento de Alicante, centramos nuestro servicio en 3 áreas. La primera es la extinción y el salvamento, obviamente, atendemos todas las emergencias que se dan en el municipio. Y atendemos también servicios no urgentes, pero que pueden afectar a la ciudadanía. Igual de agua, saneamiento de fachadas, revisión de edificios, donde nos ponemos en contacto después con el servicio de gobierno municipal. Por otra parte, como cualquier órgano administrativo, tenemos un registro de entradas, salidas, petición de informes y confección de distintos documentos para la gestión del servicio. Y una parte más interesante, más relacionada con la charla de hoy, que es la prevención. En la prevención, el Ayuntamiento de Alicante actualmente emite informes técnicos de celebración de actos como actividad principal. Y hemos arrancado desde hace 3 años, que luego Paco dirigirá el desarrollo de esas campañas, varias campañas de prevención orientadas a ir tomando contacto con diferentes sectores de la comunicación, es parte del objetivo que tenemos hoy. Y hemos empezado por una campaña de edificios de gran altura,
en la que, como el término municipal de Alicante no tenemos una ordenanza que regule ciertos mantenimientos y ciertas condiciones que deben cumplir los edificios, nosotros, voluntariamente, hemos acudido a una serie de edificios a través de unas revisiones que empezará para estudiar. Y hemos puesto en marcha dos campañas. Una campaña de colocación de detectores para la población general, empezando con centros municipales y instalaciones que dependen del gobierno municipal. Hicimos una colaboración con MAFRE para colocar en zonas desfavorecidas detectores en casas de personas con movilidad reducida. Y por último, la campaña escolar, que es la que tiene más tradición, donde vamos a dar los consejos de cómo actuar en incendio por los colegios y los niños a la visita. Bueno, ese camino de la prevención, que es el objetivo del intercambio de hoy, es el camino que tiene que llevar a ser. Es donde se tiene que focalizar en los próximos 30 o 40 años, porque cada vez los materiales son mejores, cada vez hay menos emergencias, cada vez hay más prevención, cada vez hay más legislación y planificación. Y ese es el camino en el que el servicio de bomberos tiene que ir de la mano de este caso de los bomberos para ir teniendo información complementaria que ayude a que esa legislación sea todavía más. Nosotros, a nivel de conocimiento general, tenemos dos parques, un parque en San Juan Playa y otro parque en el centro. Dividimos la ciudad en tres zonas para prestar ese servicio. Una zona que ocupa playas y zona norte de la ciudad. Otro parque que cubre centro y zona sur, y una zona común delimitada por la Gran Vía y Vía Parque, donde acude los dos parques. ¿Cómo se estructura rápidamente el servicio de bomberos y cuál es la escala que va a tener más relación con los actores que necesitamos hoy? Desde el 2011, la ley que veíamos en la directiva, se establecieron tres escalas. La escala de inspección, que sería una escala técnica, y la escala de mando y la escala básica, que sería una escala operativa del servicio que se prestaría a diario en el espacio de bomberos. La escala de inspección, tradicionalmente, antes de esa ley, era requisito o bien ser arquitecto o bien ser ingeniero superior para poder presentarte a la profesión. Eso generó una cultura de una titulación de arquitectos en los 20 años anteriores en los servicios de bomberos, y ahí en aquellas empezó una colaboración que derivó de determinados aspectos de la legislación que después actuaron. Esas cosas hay que seguir potenciándolas y tendremos que ver la vía de comunicación a nivel informativo. Bueno, curioso, más o menos tenemos una plantilla de unos 180 bomberos. Esa escala de inspección está integrada ahora mismo por mí mismo, que soy el oficial jefe, por 3 oficiales más. Acabamos de incorporar 2 de ellos con la idea de asignar ese área de prevención a uno de los oficiales y empezar el camino. Una escala de mando con suboficiales, sargentos y cabos, una escala básica de 150 bomberos más o menos, que se organizan en turno de 24 horas para prestar ese servicio. Se ha juntado el organigrama para ver esa nueva figura que se va a crear, que es el oficial de prevención, que es el que va a iniciar ese camino de la apertura del servicio a otros sectores y a otros actores del tejido productivo de la ciudad que tiene que potenciar esa figura de prevención. A nivel de curiosidad, nosotros en el día a día nos organizamos aplicaciones, la que recibe la llamada de emergencia, la que moviliza los recursos y desde donde se hace el seguimiento de las emergencias. Los recursos que tenemos deben ser en una flota, en un parque móvil, con diferentes vehículos y diferentes configuraciones de los mismos para atender a las emergencias, y una guardia diaria de 25 personas distribuidas entre la escala de mando y la escala básica. Como curiosidad y recursos peculiares, tenemos una unidad canina, tenemos una unidad de drones que está empezando a ser demandada para trabajos técnicos con una capacitación asombrosa para realizar planimetrías, informes técnicos con una rapidez
la calidad del software que se va implementando es una herramienta que va a ser imprescindible para esos departamentos técnicos y para ofrecer al ciudadano de estos organismos soluciones a través de informes que hay una utilidad de sus diferentes sectores del tejido productivo que tienen la ciudad. Y una unidad de buceo por otros estados. A nivel curiosidad, estas serían las estadísticas del año pasado. Tuvimos 700 incendios y más o menos el mismo número de servicios técnicos. Los servicios técnicos están muy relacionados con la edificación. La mayoría suelen ser revisiones de fachada, mantenimientos, fuga de agua que afecta a los edificios. Es una parte del día a día muy importante para los servicios de bomberos, que tenemos medios materiales adecuados que pueden facilitar después muchos informes a la hora de daños en la vivienda, puede facilitar mucho trabajo. Esta primera parte sería un poco cómo somos y qué hacemos desde la servicio de bomberos. En la segunda parte que quería trasladarles hoy sería de puertas afuera del servicio de bomberos, cómo nos relacionamos con el exterior. Como comentaba antes, tenemos dos servicios de bomberos. Hemos hecho un convenio de colaboración y el servicio se presta de forma conjunta en zonas limítrofes y en zonas de incidencia común con la Diputación. Luego, ¿cómo? Y ahí viene el guante que voy a lanzar, todavía no ¿cómo me gustaría que continuara la relación que hoy en un terreno más nuestro? Vamos a traer a nuestro terreno, vamos a traer a la emergencia y nos vamos a ver allí, nos vamos a conocer con la motivación de la legislación que ya está preparada. Esto sería un árbol de cómo está estructurada la protección civil a nivel nacional. La protección civil somos todos, desde el ciudadano, no cualquier organismo. Aquí viene la reciclación, como podéis ver en la ley, el sistema de protección civil, con una norma básica, que baja el árbol en riesgos específicos y genéricos. Dentro de esos riesgos específicos, el puntero no se ve muy bien, pero tenemos el riesgo de terremotos. Todos recordamos el siniestro de Lorca. Seguramente muchos de los visitantes que hayan pasado por aquí colaborarían de alguna manera en el siniestro de Lorca, porque cuando suceden incidentes de este calibre, hoy en parte, desafortunadamente, estamos aquí porque se ha puesto un poco el nexo entre el incendio de Campanar, construcción, intervención de bomberos, todo lo que generó el terremoto de Lorca a nivel nacional ha sido un avance importante en cuanto a la gestión de este tipo de sitios. Entonces, la Comunidad Valenciana tiene un plan especial sísmico en el que hay muchos temas implicados. Si os fijáis en la esquina derecha inferior, un terremoto evidentemente ocasiona problemas de daños en la edificación, gran número de viviendas dañadas y un gran número de personal técnico que se tiene que movilizar. Pero ese cómo nos movilizamos, cómo interactuamos y cómo trabajamos juntos está desarrollado, pero no está muy entrenado. Porque si yo os pongo este esquema de organización de una emergencia, evidentemente no suena a China. Es un esquema de organización de las emergencias propio de los servicios de emergencia, pero ahí está encargado todo este arquitecto. Ahí está encargado, se expresa de contratar municipales, está encargado los ciudadanos, tienen que recibir cierta información y que tienen que gestionar esa emergencia. Ese camión que veis allí es donde os vamos a emplazar al Colegio de Arquitectos dentro de unos meses para vernos sobre el terreno. ¿Vale? Eso se llama puesto de mando avanzado, cuando sucede un incidente que requiere la coordinación y la activación de las emergencias. Ese es el punto neurálgico desde donde se dirige la intervención. Y ahí es donde tiene que ir un representante de cada una de estas unidades a
coordinadas en la ejecución. Bien. Esta unidad básica de evaluación de áreas de recuperación que está incluida en más de un plan, no solo el sísmico, se compone de 4 grupos. Ese primer grupo, que es allí de investigaciones, sería donde nos encontraríamos nosotros en una emergencia. Y como veis en la composición propia del plan, la legislación autonómica figura que la composición de ese grupo de edificaciones son arquitectos y otros técnicos profesionales de la vivienda. Si se diera un terremoto, una de las primeras 10 llamadas sería desde el servicio de los arquitectos. Necesito personal técnico para gestionar el grupo de edificaciones. Bien, como veis, estamos ante los arquitectos, personal técnico de los ayuntamientos, de la consellería y personal de servicio. ¿Cuáles son las funciones de ese? Es el ejercicio que yo propongo desde aquí para que trabajemos en octubre y en noviembre y nos veamos en otro entorno. Estas son las funciones que llevo a cabo. Una evaluación de las condiciones de habitabilidad, establecer unos equipos técnicos de inspección de edificios que estarían encuadrados por un arquitecto, un técnico de bomberos y bomberos operativos, porque como veis, en las funciones que también se le asigna a ese equipo está el control de las demoliciones y realizar apuntalamientos. Ese entrenamiento en apuntalamiento nosotros lo tenemos, pero la valoración de las condiciones para poder entrar a hacer un apuntalamiento no tenemos personal para distribuir 15 equipos, no te va a decir el caso de necesitamos arquitectos que acudan, necesitamos empresas que acudan a esa parte de la emergencia y bueno, me ha parecido que es un punto no voy a enseñar, voy a traer el terreno para controlarlo yo, pero creo que es un punto donde podemos empezar a vernos, a conocernos, entender cómo trabajamos cada uno y que ahí crear ese contexto de conocimiento y de colaboración que al final revierte en el ciudadano. Y por mi parte, nada más, emplazaros a octubre, noviembre, ya si no ponemos fecha, las cosas se diluyen, a mantener una conversación que perfile esa actividad y que potencie un poco más agradecido la presencia y buenos días. EGAS, edificios de gran altura. Pues mi intervención va a ser rápida. Por favor, preparen el pitido censor. Por encima de una 10ª planta estamos todos. Jo, no lo han puesto, pues lo pongo yo. Pi. Bueno, vamos a ver. Vamos a emplear el término fastidiaros. Vamos a ver, he iniciado esta charla y si me permiten este pequeño chascarrillo para llamar la atención a la real problemática y dificultad que supone tanto la intervención del servicio de bomberos en este tipo de edificaciones en caso de incendio, como, y entendemos desde su gremio. O sea, el propio diseño y construcción de estas edificaciones supone una problemática más allá de una 10ª planta. Todos somos conocedores de eso. Pero centrándonos en el caso de los servicios de bomberos, y lejos de generar o darle a esta ponencia un enfoque del astrológico o alarmista, he de decir y que vaya por delante que sea cual fuere la situación que se pueda producir independientemente de la tipología de la edificación. Edificios de baja altura, de vivienda planta baja unifamiliar, edificios de media altura o de estos de los que a continuación vamos a hablar, edificios de gran altura o EGAS. En cuanto a emergencias se refiere, los bomberos estén tranquilos y tranquilas, vamos a realizar nuestro cometido, que es el salvamento de vidas divinas. Y además, por este orden, pero siempre con la mayor rapidez y eficacia que la situación nos permita.
Dicho esto, y centrándonos en la intervención propiamente de los bomberos en edificios de gran altura, en Egas, voy a tratar de trasladarles de forma muy resumida cómo nos organizamos los bomberos cuando tenemos que actuar en este tipo de edificios en caso de incendio. Para que en la medida de lo posible se familiaricen con nuestros llamados procedimientos de trabajo. Esto es importante porque esperamos que empaticen con nosotros y además con el objetivo de ayudar a nuestra intervención. Sí, más allá de la normativa que muy claramente ha expuesto el ponente don José Manuel. Sí, señores, digo ayudar. Porque desde sus despachos, desde sus estudios de diseño, desde sus lugares de trabajo, ustedes pueden ayudar mucho para que nuestra intervención sea aún más rápida y eficaz. Al final de mi exposición entenderán por qué. Antes de entrar en materia, me van a permitir una breve introducción histórica. Breve introducción histórica del motivo por el que la ciudad de Alicante cuenta con un aparente escaso parque de eras, de edificios de gran altura, sobre todo en comparación con ciudades vecinas como la conocida Baby York o Manhattan del Mediterráneo. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos lo que solemos denominar los 5 gigantes, los 5 rascacielos de Alicante. Miren, como apuntaba precisamente el presidente del Colegio Territorial de Arquitectos, don Emilio Vicedo, recientemente en nota de prensa, la única razón de que existan tan pocos edificios de gran altura en la ciudad de Alicante es la legislación local. Más concretamente, el Plan General de Ordenación Urbana, que como todos ustedes saben, quiero recordar del 87. Actualizaciones y esperemos nuevas remodelaciones, data en esencia del 87. Y este además limita la altura en toda la ciudad a 10 plantas. Por eso arrancaba mi ponencia con ese chascarrillo. Por encima de 10 plantas, cuidado. E incluso quiero recordar que el Plan General de Ordenación Urbana anterior, datado en el 56, tan solo permitía alturas de hasta 15 plantas. Había la posibilidad de solicitar licencias especiales para grandes construcciones. Por estos hechos, además, es por lo que desde los bomberos nos enfrentamos a un parque de gas relativamente envejecido en cuanto a materiales y en cuanto a normativas. Pero dicho esto y reconduciendo mi ponencia, les proyecto la siguiente infografía. Mirad, ¿esto qué es? Esta infografía representa muy resumidamente nuestro procedimiento de trabajo en la intervención de incendios urbanos en ERES. Miren, esto es una infografía de un incendio tipo, es decir, no sobrealimentado, con factores que añadan más dificultad a la que ya tiene la propia situación. Me refiero, por ejemplo, a viento. Me refiero, por ejemplo, a viviendas con cierta acumulación de materiales, como apuntaba el ponente don José Manuel, y o productos. Desde nuestra experiencia nos hemos encontrado de todo. Moradores que son artistas, es decir, les gusta la pintura, pues tienen en sus casas lienzos de todo tipo, acuarelas, acrílicos, bibliófilos, amantes de la lectura, donde encierran en sus moradas bibliotecas, libros, encuadernaciones, no sé si me siguen, bueno, maquetistas, gente que les gusta la maqueta, pero plásticos, pegamentos, etcétera. No hablemos del litio, de las baterías, de los patinetes eléctricos, de las bicicletas. Y si cabe, desgraciadamente, en un ámbito más psicosocial, enfermedades de todo tipo, como pueden ser síndromes de Diógenes, etcétera. En definitiva, vamos a ver, y no se vaya a decir que los bomberos hemos dicho que el arte oler es peligroso.
vaya por delante, por favor. Pero la acumulación de enseres sí. Y a nosotros nos condiciona mucho este factor en la intervención, aparte de la propia dificultad de que el edificio sea propiamente un ERA. Entonces, miren, en un incendio, repito, tipo como el que ven aquí, nos llegamos a desplazar hasta 5 vehículos, sumando unos aproximadamente 21 intervinientes, más la presencia de lo que denominamos un suboficial u oficial jefe de semana. En donde cada interviniente tiene una función muy concreta. Y sin entrar en detalles específicos, lo que hacemos es conformar una serie de equipos de trabajo que tiene cada equipo de trabajo un cometido preestablecido y muy definido, entre los que podemos destacar propiamente la extinción del incendio, ventilación y evacuación de humos generados por el mismo, limitar las propagaciones interiores y exteriores por fachada, control de servicios de suministro de tipo electricidad, tipo gas, etc. Aquí, por ejemplo, pueden ver en esta infografía que representa un incendio producido en la 13ª planta, en donde se presenta propiamente el incendio, donde se tiene que acceder a través de un equipo compuesto por un binomio de 2 bomberos más un cabo que controla la extinción. Por debajo de esta planta de incendio, en la planta 12ª. Señores expositores y visitantes, vamos a la sala de Filadelfia, en la sala de bomberos 1. Bien, como decía, en la planta inmediatamente inferior se deposita lo que denominamos una planta de ataque. Aquí es donde otros bomberos arrancan, comienzan, construyen la instalación que los primeros van a usar para poder extinguir el incendio. Por debajo de esta establecemos una planta SOS. Esta planta es muy importante porque son unos bomberos que se encuentran en stand-by en la atención de que si cualquiera de los bomberos directamente intervinientes sufre cualquier percance, estos los puedan sustituir o dar apoyo. Por debajo incluso de esta planta, la SOS, ya vamos a la planta 10ª, arrancamos diciendo que el siniestro se ha producido en la planta 13ª. Pero en la planta 10ª se establece lo que se denomina una planta de aire. Este es nuestro motor fundamental de funcionamiento. Esas cosas que llevamos cargadas en la espalda, que no son mochilas, son botellas de aire no oxígeno, botellas de aire comprimido a 300 bares, 300 kilos de presión, que nos suministran el aporte de aire suficiente para poder estar trabajando en estos ambientes hostiles. Y ahí debemos de establecer una planta en donde se nos pueda reservar este aire, donde podamos cargar la botella para poder seguir trabajando en incendios prolongados. Por ejemplo, por debajo de esa, ahora establecemos una planta de triaje. Muy importante, porque aquí es donde recibimos a las personas rescatadas y se les da una primera asistencia sanitaria. Luego estas personas tienen que ser finalmente evacuadas, como ven abajo de la infografía, a una unidad sanitaria que les prestará los primeros cuidados, ya los sanitarios, cuidados profesionales y su correspondiente traslado al hospital si fuese necesario. Como ven ustedes además en esta infografía, se disponen los vehículos de una manera muy especial, porque en este tipo de incendio estamos empleando columna seca. Ya no solo son los bomberos que están en planta, sino todos los que están en el exterior, que tienen con sus maniobras, técnicas y estrategias, que elevar el agua hasta esa 13ª planta para poder lograr la extinción del incendio. A esto hay que añadir que hay que realizar también tareas de evacuación de humos. El humo es lo que principalmente causa las muertes en los incendios, no el fuego propiamente dicho. Por lo que también hay un equipo destinado a la evacuación de humos del cuerpo de escalera y a la ventilación consiguiente. Todo esto coordinado mediante unos puestos de mando avanzado, gobernados tanto por los sargentos como por los suboficiales de guardia.
Como digo, este es un resumen muy escueto de nuestras funciones principales en caso de un siniestro en EGA. Pero vamos a ir más allá. Bien. En este sentido, que es una representación muy genérica y atendiendo a esta base, hemos de entender que por su diseño y contenido nunca hay dos edificios iguales y por consiguiente nunca hay dos incendios iguales. En este sentido, y como apuntaba mi oficial jefe, desde el área de prevención de bomberos, el servicio cuenta con el denominado, entre otros, Grupo ERAS, que en la actualidad consta, creo recordar, de 31 miembros, todos bomberos y mandos profesionales del servicio, cuyo trabajo principal es la revisión de los edificios de gran altura de la ciudad de Alicante. Importantísimo esto, verán. Ellos tienen a considerar un edificio, este grupo de gran altura, aquel que cuente con al menos planta baja y 12 alturas. Aquí entonces el espectro se amplía. Ya no son los 5 gigantes de Alicante, hay algunos. Estas revisiones se recogen una serie de datos muy relevantes de las características de esos edificios para finalmente realizar una ficha particular de cada uno de estos ERAs. Todos estos ERAs disponen, junto a sus números de policía, de, como ven en la diapositiva, una placa de metraquilato con un código bidimensional de tipo QR, en donde solamente los dispositivos móviles del servicio del Space pueden leer esta información. Miren, de arranque, las placas de color negro nos indican a primera vista cuando el mando llega y tiene que empezar a establecer tácticas y estrategias en atención a la anterior infografía, pero nos indica a primer golpe de vista las placas negras que ese ERA dispone de columna seca. Herramienta fundamental para el trabajo de extinción de incendios en edificios de gran altura. Las placas rojas de arranque nos indican que esas edificaciones no disponen de columna seca. A modo de ejemplo, les presento algunos datos que nos ofrecen estas fichas de información a través de un código QR, como digo, que nos facilita mucho la labor. Vamos a ver. En este caso, es de uno de los 5 gigantes. Con 117 metros de altura y 35 plantas, el estudio del Riscal es el rey de los edificios en altura de la ciudad. Todos saben que es un rascacielos que, aunque se encuentre a mucha distancia del conocido Intempo de Benidorm, con una alzada de 212 metros, casi lo duplica. Pero este fue construido en 1962, quiero recordar, por el arquitecto Francisco Muñoz. No me diga usted que es, o conoce a, porque he visto su texto. Gracias por corroborarme la duda. Magnífico apunte, muy amable, genial, genial. Pues hemos acertado el pleno. 1962, estudio Riscal, arquitecto Francisco Muñoz. Miren, su alzada se eleva sobre el resto de edificios de la ciudad con imponente estructura de terrazas en ladrillo caravista, en los que incluso algunos expertos han considerado próximo al estilo Le Corbusier. Los conocen este estilo, es decir, sencillez y funcionalidad, es decir, racionalismo arquitectónico. Pero miren, un edificio de estas características, con más de 500 pequeñas habitaciones de estudios, de ahí su nombre, cuando el mando responsable de la intervención, en este caso, el sargento de guardia, aquí, yo, de cuerpo presente, con un simple gesto
de clic en la tablet puede contar con toda esta información y mucha más, les puedo decir que vemos el cielo abierto. En esta infografía, por ejemplo, a golpe de clic en la tablet ya nos aparece con una serie de buenas condiciones, dando 15 kilos de presión en bomba. Saben ustedes que hay unas limitaciones que por sobrepresión incluso podemos dañar la columna seca, pero aquí ya hemos hecho las pruebas hidrostáticas y las cumple. ¿Dónde está la columna seca? La entrada principal del edificio, que tenemos 31 plantas de estructura mixta. Ojo, tiene escaleras para la instalación vertical de mangueras. Yo cuando llego allí a golpe de tablas empiezo una lectura muy superficial, muy sutil, muy sencilla de esto, en mi cabeza, sea la hora que sea, las 3 de la tarde o las 3 de la mañana, ya puedo empezar a darme vueltas de cómo vamos a trabajar ahí sobre la anterior infografía resumida e inicial. ¿Me siguen? ¿Pero qué más encontramos? Bueno, ya incluso parámetros más concisos. ¿Dónde se ubica la columna seca? El gas, las llaves de la puerta para poder acceder ahí, me dicen, me apuntan que están en conserjería. Pues bienvenidas a esa información. Que tiene una CFE con contadores de electricidad en el sótano, atención, que esto es dato importante, que cuenta con 3 sótanos, 3 plantas bajo pasante. Bueno, e incluso los alrededores, importante, necesito suministro de agua. ¿Dónde yo como sargento tengo que decirle a mis bomberos que tienen que ir a recargar los vehículos? ¿Dónde están los hidrantes más cercanos? Los puntos de abastecimiento de agua. ¿Cuáles tengo de 100 milímetros? ¿Cuáles tengo de 45 milímetros? Esto es fundamental. Todo esto, repito, a golpe de tablet. E incluso en esta tablet se me hace un recordatorio muy sencillo de nuestras instalaciones de agua, en este caso, en este edificio, ¿cuáles serían las más adecuadas? Pero voy más allá. Me recuerda la tablet una serie de planificación, desde el plan A, el más favorable, al plan C, el más desfavorable. Lo que tengo que ordenar y mandar y organizar para hacer una instalación por columna seca. La presión a la que tengo que trabajar. Vamos más allá, que es que estos son 31 plantas. Tengo una serie de planes hasta la planta 15, pero es que también me recuerda lo que tengo de la planta 16 a la 31. Que aun siendo parecidos los planes, se me plantean otras estrategias y otro uso de materiales para conseguir elevar el agua hasta esa planta 31. Esto para nosotros es muy importante. Pero bueno, es que aún seguimos con más datos en estas fichas. Me dice que la estructura es hormigón, solo la base. Bendito Partenón, 2000 años aguantando que es hormigón. Bueno, ya tengo ahí una buena señal. Pero atención, me dice que el resto de la estructura es metálica, mixta. Cuidado, metal y fuego, dilatación, enfriamiento, etcétera. Me pone sobre aviso. Comercios, si tiene, si no tiene, si la cubierta es accesible, el acceso de los vehículos, números de escaleras. Y bueno, ya entrando en matizar y en hilar fino, desde el teléfono de recepción 24 horas, es donde debemos contactar con el conserje, por ejemplo, los bomberos, es además un nexo, una persona fundamental, porque es el que más y mejor conoce el edificio, desde el teléfono es muy importante, hasta pues si tiene extintores, en qué condiciones están los extintores, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, en Alicante, no voy a prolongar mucho más mi charla, en Alicante se han revisado hasta el día de hoy aproximadamente 150, ya no los 5 gigantes, 150 edificios de gran altura, de los cuales tenemos esta valiosísima información. Por lo que finalmente ellos reconocen, aunque sea superficialmente, nuestra forma de trabajar. Esa frase que he mencionado al principio, ustedes nos pueden ayudar a ser más rápidos y eficaces desde sus despachos y estudios de arquitectura más allá de la normativa. Espero sea ahora cuando cobre su mayor razón de ser. Porque miren, se me ocurre rápido y en el breve tiempo de espacio del que ya disponemos, que incluyan en sus diseños, recogiendo las palabras de José Manuel. Y digo, se me ocurre.
a bote pronto. Detectores, como apuntaba, de protección activa, mínimo 2 en las viviendas residenciales. Implementar exutorios cenitales de huecos de escalera para facilitar la rápida evacuación de humos y evitar el denominado efecto seca que se produce por la acumulación de estos cuando llegan a las partes altas y no encuentran salida, devenido del efecto chimenea. Y además, evacuación de humos, repito, reitero, es el principal causante de muerte en caso de incendio y no el fuego como pudiera parecer. ¿Qué más? ¿Qué más? Fíjense, y luego pasaremos la palabra a los señores de Puerta Castro. Se me ocurre, emplear dentro de la protección pasiva puertas de RF no opacas en las escaleras especialmente protegidas, sino con ojo de buey o similar que tengo entendido que existen. Miren, que dejen pasar la luz del exterior. Pues no es la primera vez que los bomberos, cuando acudimos a un incendio, nos encontramos este tipo de puertas abiertas por los propios vecinos, para usar la luz natural en sus rellanos y las dejan abiertas, con el riesgo que esto entraña. Adecuarlas con un ojo de buey que dejen de entrar esa claridad, pues evitaría que estuvieran. Bueno, voy más allá. Homogeneizar la disposición de las tomas de las columnas secas. Por ejemplo, más allá de la normativa. En cada incendio las podemos encontrar en un sitio diferente. Atentos. 80 centímetros. Recojo tus palabras, José Manuel. Recojo tus palabras. Facilitar con más amplitud, más allá de la normativa, el acceso a tomas de este tipo. Pues a veces no se cuenta que el bombero equipado necesita más espacio para moverse libremente por pasillos y pasos estrechos como reflejan estas fotografías en un conocido EGA de Alicante. Uniformes de inspección versus uniformes de intervención. Espectacular, ¿verdad? Por ir finalizando, les diré que probablemente estas medidas que habían surgido así, en un momento, no sean las más importantes. Las más importantes son las que aún no nos podemos imaginar. Y para que surjan, debemos prestarnos colaboración. Espero entiendan que contamos con un tiempo muy limitado para cometer nuestra intervención con éxito. Me ponen los pelos de punta, discúlpenme, cuando paso estas fotografías, porque cualquier bomberos, incendio, edificio de Picharra, Alicante 2015, cualquier sobreesfuerzo que nos eviten en sus diseños constructivos o minuto que nos hagan ganar en el diseño de los accesos más allá de la normativa, repercutirá beneficiosamente en la resolución rápida y eficaz de la emergencia. Por lo que, definitivamente, concluiré esta exposición y con el permiso de mi oficial jefe, diciéndoles que tienen abiertos los despachos técnicos del Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Alicante. Como estamos seguros, también nos tienen los suyos para cualquier duda o consulta que en este sentido a ambos gremios nos pudiera surgir. De verdad, muchas gracias por la atención prestada. Empezamos nuestra intervención, que bueno, va a ser súper interesante y bueno, agradecer a mi colegio la invitación y poder mostrar nuestra solución pasiva. Bueno, se ha dicho, el tiempo es oro en cualquier intervención y todo lo que podamos sumar en tiempo para intervenir, pues no está de más. Nosotros, bueno, la experiencia que hemos tenido ahora en la feria era que la puerta de RF se pensaba un poco en la puerta pues, de descontrol mental, que se suele poner por normativa, pero nosotros, y bueno, eso ya puede contar algo más mi compañero Eduardo, tenemos experiencia de hacer el tipo de puertas resistentes al fuego, pero estéticamente no lo creen. Ahora voy a partir de unos perfiles que tenemos, incluso hemos traído alguno que está chamuscado para que se vea como esta solución que puede comprender desde los 30 minutos hasta los 120 minutos de resistencia.
Es algo que, por ejemplo, bueno, yo soy responsable de marketing y comunicación, que también me pongo en la posición un poco del consumidor, pues estéticamente no quiere que su casa parezca un búnker y que este tipo de soluciones de ciudad masiva, si estéticamente además cubre sus necesidades de estéticas, pues casi mejor, ¿no? Porque así será menos resistente la implementación de esta seguridad. Bueno, ahora dejo a mi compañero y yo repartiré estos perfiles también y me explicará un poco las opciones que hay en el mercado para este tipo de seguridad. Gracias. Buenos días, mi nombre es Eduardo, yo soy el responsable de exportación de Puertas Castalla. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias al Colegio de Arquitectos de Alicante por hacer estas charlas, creo que es muy interesante. Y creo que tenemos que poner en conocimiento y seguir hablando de estos temas. Es una pena que tenga que pasar cosas como ha pasado en Valencia o en otros muchos lugares para que tomemos conciencia de la seguridad que la tenemos al alcance de nuestra mano desde hace muchísimos años y no se está utilizando aquí en España. Como yo os he comentado, yo llevo la exportación de Puertas Castalla y bueno, desde hace muchísimos años muchos mercados están utilizando este tipo de soluciones. Y como ha dicho Chema, van de la mano del diseño. Desde ayer estamos aquí y sí que cuando se nos acerca a la gente a hablar con nosotros, yo creo que tiene en la mente la imagen de la puerta metálica, gris, sin diseño, que es la nueva puerta antifuego. Nosotros en este caso hemos tenido dos puertas muy simples, pero bueno, eso no es puerta antifuego. Hemos puesto una de 30 minutos y la de roble 60 minutos. Como nos decía nuestro compañero anteriormente, se puede hacer muchas más cosas. Hacer con ojo de buey. No hace falta poner el ojo de buey. No poner el cristal entero. Al final, la resistencia al fuego, para cumplir las normativas, tú tienes que tener testado unos ensayos que cumplan, en este caso, 30, 60, 90, 120 minutos respecto a la certificación donde quieras dirigirte, porque tenemos certificaciones europeas, que son las que normalmente se suelen utilizar aquí en España, toda Europa. Tenemos certificaciones británicas, aunque ya no pertenecen a Europa, antes tampoco usaban las europeas, siempre los ingleses van por su camino. Y tenemos certificaciones para el mercado americano, en este caso estadounidense, que también utilizan en Latinoamérica. Entonces, nos llamamos primer mundo, pero sin embargo yo me voy a Latinoamérica, me voy a Costa Rica, me voy a Panamá y están obligados a poner puertas antiincendio en cualquier edificación, no de gran altura solo. Llegamos aquí en España y vendemos 4 hoteles al año, puertas RF. Entonces algo está mal, ¿no? Cuando ves que lo que llamamos tercer mundo están utilizando medidas de seguridad mucho mejores que las que actualmente se están utilizando aquí. Entonces, como hemos dicho, nosotros desde hace unos años Castalla pertenece a un grupo empresarial de carpintería. Entonces, en España tenemos 3 empresas de puertas. Esas 3 empresas de puertas lo que intentamos hacer es tener muchas certificaciones a nombre del grupo para que cualquier puerta que queramos usar pueda estar certificada. Si no es por medio de Puertas Castalla, será por medio de Puertas San Rafael o Puerta Minguera, que es las que pertenecemos al grupo. Y aparte de eso, tenemos 120 modelos en catálogo. Y cada modelo tú lo puedes hacer a 2,400 de altura, o lo puedes hacer estándar, o lo puedes hacer doble, o lo puedes hacer bisagra oculta. A los arquitectos sabrán que hay muchos tipos de diseño en cada obra y cada tipo de diseño necesita un certificado especial. Llevamos muchos años trabajando en esto, entonces podemos darles cualquier tipo de solución. Bisagra oculta, tenemos ensayado. Puertas enrasadas, está ensayado. Puerta doble, está ensayado. Puerta con cristalera de arriba abajo, está ensayado. Con 4 vidrios, con 3. Puertas lacadas, puertas de madera. Incluso puertas que separen la zona de ascensores de la zona de escaleras. Son las famosas puertas metálicas.
pero si queremos podemos usar madera. La tierra usa madera para todo esto. Como también bien habéis dicho, el problema no siempre es el fuego, es el humo. También tenemos certificaciones contra humo. Y aquí la idea, tanto en humo como en fuego, es intentar sellar cualquier tipo de pequeña holgura que haya tanto entre premarcos que se utiliza aquí en España con los marcos y luego pequeñas holguras que hayan entre bisagra y puerta, entre picaporte y puerta y marco, y al final lo que hacemos es utilizar puertas que tengan recercados, ¿no? Perímetros de madera sólida que podrán aguantar los 30 minutos, evitar los DMs o MDF, que es más fácil que no aguante los 30 minutos, 60, 90, lo que haga falta. Y luego los intumescentes, como vais a ver bien en la prueba que está pasando Chema, en el momento que se calientan un poco, eso ha sido con soplete de 5 minutos, ya empieza a hacer su función, que es hincharse y tapar las pequeñas holguras. Esto si se hubiera hecho realmente como nosotros pedimos que se haga, ahí veréis que hay un premarco de madera y luego lo que sería el marco o el balce de la puerta. Para nosotros poder dar una certificación, damos las instrucciones de montaje, que tienen que ser firmadas por la empresa que compra las puertas y para ello tienen que ser suministradas al instalador. Muy importante, si nosotros hacemos una puerta antifuego, luego el instalador la coloca y rellena los huecos entre marco y premarco con una espuma normal, pues a lo mejor esa espuma es inflamable. Vamos a provocar el efecto contrario, usar espuma intumescente. ¿Que cuesta más dinero que la otra? Pues un poco más. Igual que esas puertas, pues utilizan unos detalles que no usan una puerta normal, que son un poco más caras, pero bueno, es peor luego lamentar los detalles que estamos sufriendo en muchas construcciones por culpa de no sellar esto. En proyectos de gran altura, en Estados Unidos, por ejemplo, están obligados a usar la certificación UL, que es su normativa de allí, 90 minutos. ¿Por qué? Porque en 30 minutos no da tiempo de desalojar un edificio de 100 plantas o 120 plantas o 80 plantas. Dependiendo de las alturas, deberemos acordar cuántos minutos, puertas de entrada, también las puertas de entrada. En Inglaterra, por ejemplo, todas las puertas de interior necesitan ser antifuego. Puertas de entrada de apartamentos 60 minutos, las puertas de paso 30. Entonces, pues bueno, yo creo que tenemos que ser un poquito conscientes de esta situación y un poquito para mostrar los detalles que es muy simple. Nosotros cuando vamos a hacer una puerta 30, 60 minutos, que son las más sencillas, no tienen tanta construcción interna, porque luego cuando vamos a 90, 120 minutos sí que tenemos que poner lana de ropa dentro, tenemos que poner materiales cerámicos y complica un poco más. Pero una puerta de 30, 60 minutos al final vamos a ir a un grosor un poquito más de 35, que es el estándar en España, vamos a ir a 45. Vamos a poner intumescentes importantes en todos los herrajes para que no haya ningún milímetro que pueda pasar el oxígeno. Vamos a intentar poner guillotinas bajo para sellar para que no pase el humo. Y vamos a poner intumescentes siempre en todo el marco. Eso va a ser lo más importante porque ahí es donde estamos las holguras de 3 milímetros, de 4 milímetros y que cierren. Y luego ya en la instalación utilizar los componentes adecuados para que esa puerta haga su función. Y bueno, esta tarde volveremos a hablar ya un poquito más enfocados a puerta antifuego junto al diseño, pero bueno, tampoco queríamos alargarnos en esta charla, simplemente queríamos comentaros que existen las soluciones que son muy simples, que no os preocupéis por el diseño, que sobre todo hablo con los arquitectos, que cualquier cosa, cualquier puerta se puede hacer. Y preguntar, diría Castaña, y cualquier cosa que necesitéis, nosotros somos un grupo que siempre estamos dispuestos a hacer nuevos ensayos. Más, claro, actualmente siempre hay un presupuesto destinado a ensayos antifuego y ahí dependemos de vosotros. Pero pues esto es lo que necesitamos para empezar a usar. Vamos a hacerlo. ¿Vale? Bueno, nosotros
Yo por mi parte doy las gracias y no sé si se me quiere comentar algo más. Nada, que agradecerlo y bueno, que esta tarde pues haremos un poco más una exposición de diseño. Que parece superficial y banal, pero a veces una resistencia a enfrentar este tipo de soluciones. Como dices, que esto no me queda a mí con el Schulger de la habitación, pero sí que después nos acordamos cuando pasen las cosas que por qué diga que hemos tomado, no está de más. Muchas gracias. Sí, de los herrajes. Bien, ahora vamos a tener un pequeño foro de debate con los diferentes ponentes participantes de esta mesa antes de pasar al pleno. Bueno, en primer lugar, la verdad es que agradeceros a los tres, tanto a mi compañero como a los dos responsables del parque de bomberos, al portavoz de Puertas Castalla. Creo que nos dais una visión, ¿no? Tanto desde el punto de vista de arquitectura como de los sistemas, como de cómo interactuar, muy importante, muy interesante que nos pueda aportar. Pues a mí me gustaría empezar la mesa de debate, o tratar la mesa de debate sobre todo dos conceptos que yo creo que son la madre del correo en este país, lo hemos comentado antes. Un tema es el tema normativo y otro tema del maldito mantenimiento, ¿no? Si empezamos por el tema normativo, cuando hablamos de esta colaboración, que para mí es fundamental, creo que debería realizarse mucho más, como ocurre en muchísimos otros países, sí que me gustaría lanzo la pregunta de cómo poder crear esa colaboración, porque cuando al final se le pone al arquitecto como el responsable o como esa figura con la que tiene que arrancar un edificio, al final nosotros eso lo tenemos que trasladar en euros y esos euros se trasladan al cliente y al final el cliente te dice que no. La única manera de poder, entiendo yo, la única manera de poder obligar a hacer eso es meterlo dentro de un marco normativo y por tanto no podemos. Por desgracia, yo creo que el tema de las normativas contra incendios ocurren dos cosas. Uno, que casi siempre, debido a esta falta de colaboración entre los agentes intervinientes, los cambios vienen a golpe de tragedias, como no ocurre con otras normativas. Y aparte de eso, además es una normativa que creo que en este país mi sensación es que tenemos poco interiorizado, porque no ocurre, no, es que nunca ocurre, ¿no? Al final, yo me encuentro con usuarios que no saben ni utilizar un extintor, ni saben ni lo que es un detector, ni saben para qué sirven, ¿no? Esta comentábamos antes que esta de formación profesional que tenemos dentro del edificio de las salidas de emergencia, donde hay un extintor, la sociedad no lo tiene. Entonces, desde el Colegio de Arquitectos, junto con colaboración con los bomberos, ¿cómo se puede hacer esa colaboración para que de verdad no se quede, como decíamos, en un cajón, en un consejo superior, en un ministerio y que no llegue a ningún sitio, ¿no? ¿Cómo poder arrancar eso? Has lanzado una buena pregunta al aire. Yo me atrevería a decir que todo esto empezó con el Corona de Aragón. Algunos conocerán el caso, por los años 80. Ahí es donde se comenzaron a desarrollar las primeras NBFPIs. Entonces quiero decirles con esto que a nuestro parecer, mi parecer, nos falta mucha educación y cultura preventiva. Claro, yo no soy un experto en marketing comercial, pero espero que llegue el día, en un futuro cercano, en donde las promotoras no vendan solo calidad, diseño y belleza y excepcionales vistas al mar, sino que en sus promociones incluyan seguridad activa y pasiva ante incendios. Claro, emplear esa terminología en una promoción de venta puede ser complicado. Pero si partimos previamente de una enseñanza, de una cultura preventiva que podamos trasladar tanto desde el Colegio de Arquitectos
como desde los servicios de extinción de incendios y salvamento. De hecho, nosotros ya lo estamos haciendo. Posiblemente terminemos concienciando a la gente, a los potenciales compradores, que hay que comprar primero seguridad y después belleza y comodidad. Es mi humilde opinión. Le paso la palabra a mi oficial. Sí. A ver, desgraciadamente en este país la vía de trabajo yo creo que es que en algún ayuntamiento, en alguna autonomía, alguien dé el paso a realizar una normativa municipal que encardine varios agentes y que la gente vea. Realmente yo no veo otra vez. Porque al final, con tantos modelos, con tantas opciones, con un árbol de legislación tampoco orientado a la prevención, mucho me temo que partirá de una iniciativa concreta que se sustente en ese árbol legislativo y que la gente, conociendo y compartiendo un foro de este estilo y coincidiendo en más lugares, aprecie la bondad de eso. Sí, pues yo creo que como todo empieza. Yo creo que en el colegio estamos sensibilizados en generar estos foros, en generar charlas y cursos para sensibilizar a los que tenemos que realizar los diseños, pero también, bueno, es un trabajo constante y, bueno, contando con personas que apuestan por soluciones por la innovación, personas que se juegan la vida para hacer planes de protecciones especiales. Bueno, nosotros tenemos que tener esa sensibilidad. Pasa, ¿no? Es un trabajo constante, porque estamos hablando de protección de incendios, pero bueno, en sostenibilidad, para que los edificios ya vende cierta equipación, ¿no? En sostenibilidad. Ya un edificio sostenible parece que sí que ha convencido al promotor. Pues bueno, todo pasa por seguir trabajando, seguir haciendo estas charlas, estos cursos de información, editar manuales de buenas prácticas de la cuestión del diseño de edificios y, bueno, estar ahí hasta que realmente cale a la sociedad y vayamos consiguiendo cosas. Bueno, para nosotros en el marketing y la comunicación, yo creo que a veces porque en campañas de salud que funcionan muy bien, de salud, son importantes para ir más allá de la normativa. Su mejoramiento de la ingeniería, a la hora de elegir una vivienda o una aplicación diaria, yo creo que es lo más importante. Un poco más allá de la normativa. Realmente, creo que fuera, como dice el compañero Eduardo, una conciencia de eso, incluso a nivel, si nos ponemos a nivel empresarial, que lo comentábamos el día de además, yo trabajar en la empresa y yo me da muchísimo valor, ¿no? La de San Juan y todo eso, para una zona muy cosa que está apareciendo ahí. Todas las promociones son igualmente chulas, porque me diría que por la accesibilidad. Hay que vivir aquí, al menos, y para que esta vivienda se mantenga o no tenga bien. Incluso si nos podemos ver conectar humanos auténticos, yo decía un tipo de cosas, sobre todo. Y toda la formación, la comunicación, el tipo de las medidas, la posibilidad a nivel ya particular, por supuesto. Porque tenemos que ir un poco más allá de lo que nos protejan un cuerpo de bomberos o si en los edificios para esa accesibilidad. Pero también hay una parte de la personal. Me ha parecido muy interesante porque el planteamiento siempre lo tenía visto al revés, ¿no? Es decir, esa presión que debemos hacer los colegios territoriales al autonómico, del autonómico al consejo y a los ministerios, y casi que probablemente va a ser desde algún municipio con el apoyo del colegio, de los bomberos y de ese técnico municipal que probablemente la bandera, que al final una normativa que a priori fastidie mucho al promotor, pero que luego te das cuenta que los demás tienen que copiar, ¿no? Y que muchas veces te das cuenta que muchas normativas de muchos municipios están copiadas unas de otras, ¿no? Y al final
la verdad es que por la parte que me corresponde el Consejo de Directores, pues recojo el guante en intentar desde la Junta de Gobierno que hagamos eso. Pero hablábamos del tema normativo y el segundo tema que yo creo que es fundamental, ¿no? El mantenimiento, el maldito mantenimiento que no existe en este país. Me han ocurrido casos muy puntuales, incluso en asistencias técnicas de colegios, en los que, bueno, por supuesto no podéis llegar ni siquiera acercaros al pabellón, ¿no? Cuando llegáis no hay medios, cuando llegas al sitio, además los profesionales no están preparados. Además, ocurre una cosa que a mí me gusta transmitir cuando alguna vez voy a un colegio, y es que en una situación de crisis sale lo más egoísta de cada uno, ¿no? Y al final, pues es muy delicado, ¿no? Vosotros estáis preparados para ello, pero el resto de la sociedad. Lo que habéis comentado del Código Civil, yo lo vi por primera vez en los edificios de la UNH de Elche, y me dio rabia que no se me hubiera ocurrido a mí, ¿no? Porque dice, o sea, no entiendo, no puedo entender por qué eso no es obligatorio. Es decir, al final nos obligan a los técnicos a hacer planes de emergencia o planes de autoprotección, dependiendo del tipo de uso, de documentos que nadie sabe dónde se quedan, que en el mejor de los casos lo envías a Consellería, vete a saber quién lo lee, que por supuesto no se mantiene, y lógicamente se encuentran situaciones, ¿no? En las que no ya es difícil y ese documento no está bien. ¿Cómo poder mejorar esas circunstancias que para mí casi que creo que son más importantes que el propio procedimiento normativo, ¿no? La formación a los usuarios del edificio, el de que nosotros podemos llegar a ese país en qué situación está. Y luego el otro tema que también a nivel de los sistemas, ¿no? A nivel del mercado, porque una cosa es el mantenimiento de los grandes elementos, el mantenimiento de la formación, pero luego, ¿qué ocurre con el paso del tiempo o cómo también se puede imponer a las comunidades, a los usuarios, el mantenimiento de los pequeños detalles? Al tú tienes una puerta RF con unos elementos interesantes, bueno, sí, pero esto a los 12 años, a los 15, ¿no? A los 20, ¿qué ocurre con todo eso, ¿no? ¿Cómo podríamos desde el colegio también, desde esta colaboración, poder mejorar eso? Bueno, por mi parte, responder de la siguiente forma. Agradecerte que recuerdes de nuevo otra vez nuestra iniciativa de los códigos QR, en donde me van a permitir que nombre a uno de sus promotores, el arquitecto técnico además, Joaquín Yacer, que fue el que promovió, en fin, todo este sistema, y que, como he comentado en mi ponencia, nos facilita mucho la labor. Volviendo a la pregunta, mantenimiento. Anecdotario tenemos los bomberos para lucir. Lo hemos encontrado de todo, de verdad oficial. Desde extintores, hablo en la mínima medida. Extintor. Tiene que marcar siempre la agujita en verde, no pasa nada. Yo le pongo una pegatina con una hasta este extremo, una aguja pintadita que de lejos no se aprecia y siempre va a estar verde. No hay problema. Mantenimiento de fachadas, como ocupaba mi oficial, la gran parte de servicios técnicos los destinamos precisamente a eso, al saneamiento de fachadas. Entonces, aquí sí que yo, igual que antes me decantaba por la cultura preventiva, aquí sí que debería la legislación obligar la normativa a hacer cumplir que las comunidades de propietarios fueran las responsables de ese mantenimiento de fachada. Porque es que si no, no hay otra manera. Todos sabemos en cada comunidad de propietarios lo que podemos encontrar y al final todo depende de un administrador de fincas y al final, unos por otros, la cara sin lavar. Con lo que aquí sí que entiendo que la legislación, su papel, es fundamental para obligar ese mantenimiento de fachadas, de estructuras y de las causas de índole militar, como apuntaba con el ejemplo del extintor. Sí, el de mantenimiento, la única solución es sancionar. Faltan órganos de inspección. Ahí es donde se pueden crear equipos coordinados de profesionales. Hay que darle forma a esos equipos de inspección que hagan de daros cuenta que esa campaña nosotros solo podemos hacer recomendaciones. Nosotros voluntariamente tenemos que contactar con las comunidades para decirles eso. ¿Os interesa que vayamos a probar lo que ya deberíais estar manteniendo? Porque sean rotas, directamente, seccionadas. Infinito la economía. Pero claro, nosotros estamos atados. No hacer nada. Miremos que les ha entrar. Hay una ordenanza de regulación en estas inspecciones y hay otros municipios.
pasa, desgraciadamente, por un camino sancionador en un inicio, cultural, por otro, de educación, de promover la prevención desde las escuelas. Estamos hablando ahora de licitación, de medidas contra incendios, de lo que es auxilio. Es un país que la cultura preventiva no existe. Entonces, ese es un camino en el que tenemos que ir dando pasos y de las que hay que ser realistas. El primer paso tiene que ser sancionador. Después de la sanción, desde se viene la sanción, hacer prevención y educación. Si no, bueno, vamos a establecer todas las campañas y toda la buena voluntad de ciertos sectores, pero si hay un problema, hay que atenderlo. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo. Todos los mecanismos que se pueden implantar. Bueno, intentamos que el colegio sea formación antes que sanción, pero es verdad que la sanción y la regulación y poner hitos que deba cumplir el propietario, en este caso, eso es fundamental. Se hacen instrucciones técnicas de edificios, como todos sabemos, pero a 50 años realmente no se ve mucho. Es una valoración prácticamente estructural que realmente no abarca grandes cosas. También es que me parece curioso que nos compramos cada uno nosotros de una clase media, un vehículo de 50.000 euros, por ejemplo, y tenemos clarísimo que tiene un mantenimiento que con ganas. Sin embargo, no, inviertes 500.000 euros en un piso y no haces nada por mantenerlo. Es un poco extraño, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Yo creo que tenemos que sensibilizar que desde el Colegio de Arquitectos, los arquitectos, tenemos que elaborar un libro de mantenimiento, que no sea simplemente un documento de notaría, sino que sea un documento que se fomente, que se promocione, que el propietario, el que el promotor no tiene que entender lo entienda, para entender cuando hace una compra. ¿No? Es una compra que tiene que mantener, que tiene que mantener en buen estado. No, o sea, yo creo que pasa por sensibilizar, concienciar y que poner hilos para controlar y las inspecciones, y si no pasan las inspecciones, pues sancionar. Estoy totalmente de acuerdo, a veces en España parece que todo funciona las sanciones, pero ojalá fuera más conciencia propia de mantener las cosas para una propiedad. La más cara que pueda ser. Siempre tengo mucho hincapié porque la parte de nosotros podemos controlar y les aplicaciones de puertas. Sí que hay una instrucción de colaboración y además un protocolo unificado de todas las medidas, más allá de las campañas y hasta la buena más donde se suele notificar los bomberos, pero creo que es un protocolo más unificado y organizado y rutinario. Frecuencia corta, todas las reglas. Bueno, cuando estoy en una edición que caiga al año, me quedo porque claro, no llegan mucho, pero son tantas variables que pueden pasar desde la temperatura, la estanque, junto con el viento, las mil cosas que pueden pasar, por el típico fiesta de libro, por ahí sí, una persona no solo producir las vidas, ¿no? O agentes que con el futuro tienen. Pero bueno, yo no estoy de acuerdo que a veces eso, por desgracia, parece más toda la base de eso. Para terminar, no tenemos mucho tiempo. A mí hay una tercera pata que es la que me plantea unas dudas, y es que siempre normalmente la normativa en este país siempre va por detrás. Lógicamente, pero en este caso yo creo que mucho más va por detrás de la realidad, siempre va por detrás de la realidad, ¿no? Vamos a pie cambiado. Va dirigido más al cuerpo de bomberos, pero bueno, abierto a todos. ¿En qué aspecto vosotros notáis que la normativa no llega a cubrir la realidad, ¿no? A mí hay un caso que me suscita muchas dudas, tanto a la hora de aplicarla, porque muchas veces
cuando la normativa hay que leerla, creo que como lo ha hecho nuestro compañero, ¿no? Con una normativa entendiéndola, ¿no? Al final terminas aplicando cosas, ¿no? Que dices, no, los 80, ojo, que los 80 es por esto, ¿no? Y eso te hace llegar a entender la normativa y sabes cómo aplicarla, y hay veces que aplicas elementos equivalentes, pero que de verdad funcionan, ¿no? Porque es fundamental. A mí me ocurre muchas veces, por ejemplo, en edificios que nosotros realizamos, en el que yo creo que está muy por detrás, igual estoy equivocado, nos hemos adelantado muchísimo la normativa de accesibilidad para personas con movilidad reducida, pero mi sensación es que a la hora de evacuar a esas personas no estamos avanzando con la misma. Es uno de los puntos que a mí me preocupa, probablemente por la deformación profesional de que hacemos edificios de ese tipo. No sé si eso parece a vosotros lo mismo o qué otro tipo de aspectos vamos por detrás de la red. Has lanzado una pregunta que tiene un amplio espectro de respuestas, pero yo voy a completar con una. Desgraciadamente, el ser humano tiene una base de aprendizaje muy natural y no la vamos a poder abandonar nunca, que es aquella del ensayo-error. Entonces, en estas circunstancias de seguridad, de incendios, de prevención, en donde todo es tan ambiguo, donde todo en arranque es tan incontrolado, a veces y desgraciadamente no nos queda más remedio que aprender de esa manera. Adelantarlo es complicado, pero creo que existe una solución. Y esa solución es hablar más, conocernos más los unos a los otros. Porque cuando tú me apuntas, y apuntaba José Manuel, atiende a aspectos normativos que dice, ¿cuál es el origen? Ostras, si hubieras hablado con los bomberos, perdón, José Manuel, que esto también es bidireccional, sabríamos de arranque por qué se puso eso. Vamos a comentarlo, vamos a potenciarlo. Digo que es bidireccional. Y nosotros también nos encontramos con libros respecto a la normativa, la normativa de por qué han puesto esto. Entonces, la comunicación. Para que avancemos en esto, para que nos adelantemos a la tragedia, creo que la solución es la comunicación, como decía, entre ambos gremios, que seguro nos llevará a buen puerto. Toda piedra hace pared, nunca mejor dicho, en el argot constructivo. Bien, yo creo que tu reflexión es acertada, pero hay un matiz que no va a poder contemplar ninguna normativa. Los incendios, cuando ocasionan catástrofes de este estilo, campanar, nos hablando de la solución constructiva. A través del incendio no fue la solución constructiva, por los 60 kilómetros de viento. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de la edificación. Sí. Hay una normativa accesible que también hay que incluir, la normativa contempla y abarca unos mínimos futuribles desde los ámbitos que pueda abarcar la normativa. La normativa es un continuo. Es decir, esa imagen que veíamos de la chicharra, con esa travesía que se llama de la Latina o de la Latina, es un soplete. Es un soplete directamente. Está puesto en un edificio que está delante del mar, comunicada por las dos fachadas, en el momento. Es un soplete. Ese avance de la normativa partiendo de pero contemplar todos los factores que pueden coincidir en una catástrofe es muy complicado, porque dentro de 15 años un pequeño movimiento sísmico no se puede legislar con todas esas variables. Hay unos mínimos, pero cuando esos mínimos confluyen y se aprietan esos mínimos, cuando prestamos. Pues yo creo que la normativa está bien, creo que la solución es que todo el tejido de actores de la sociedad y que tenemos más en esta situación. Y la base está ahí. La cultura preventiva es lo que va a potenciar mucho más esa normativa.
Mi parte, no sé si hay alguna pregunta entre público, alguien que quiera preguntar algo. Hola, buenas. Una matemática de la empresa de sistemas de la comunidad. Totalmente de acuerdo con la prevención y inspecciones. A mí me parece que para cumplir de los inspectores esta charla se ha realizado más en la fachada de pero hay otra problemática también es la movilidad eléctrica a las comunidades. A día de hoy, la normativa de organismos siempre pasa por detrás, algo específica, y las soluciones de protección activa, lo máximo que también se entiende es la situación. No hay otra cosa. ¿Qué escenario se contempla en los próximos años? Por estas recomendaciones, en el tema de movilidad eléctrica. Yo te puedo hablar de modificar una ordenanza compleja. Es una serie de pasos burocráticos que yo hasta preparada y no conocía y es muy compleja. Desde el servicio de bomberos no hacemos recomendaciones sobre ordenanzas, empezamos a renovar desde la ordenanza de la prestación de nuestro servicio. Con el arranque del departamento de prevención, vamos a intentar llegar a esa propuesta de crear una organización que incluya bomberos, que incluya más actores. Pero eso es voluntad política. Es voluntad política. Crear una ordenanza de mantenimiento que existen ciertas cosas a nivel municipal, con todo el árbol que tenemos normativo, bueno, serán iniciativas, de hecho, municipios, pero ese escenario que puede hacer referencia a la solución, sino que las hagas en algún municipio que tenga una organización que quiera ayudar, después de colaborar con diferentes actores, después se hará un incidente y todo el mundo obligará. Cáceres. ¿Qué ha pasado aquí? Es uno de los motores fundamentales de la lluvia. Resulta que aquí está buena, pero esas iniciativas que al final no le dan una partida, por la política no es una buena idea. Bueno, creo que has dado con un kit de la cuestión importantísima, la movilidad eléctrica. En mi ponencia además la apuntaba, lo encontramos de todo. Litio tan de moda. Pero es que no solo la movilidad eléctrica, nuestra comodidad multimedia, nuestra comodidad comunicativa. En casa tenemos muchas cosas y en cierta manera, si no se usan adecuadamente, pueden llegar a ser peligrosas. Por lo que hasta que como apunta mi jefe, esto queda regulado e inspeccionado, volvemos a lo de siempre, a una cultura preventiva. Miren, yo, si me permiten decirlo, vivo en una autopromoción. Me puse en contacto con otros arquitectos, quizás sea exceso de celo o defecto profesional. Y cuando me planteaban la distribución eléctrica de mi vivienda, punto de luz, una toma. Yo no lo voy a ir a un comercio y comprarme la típica regleta para poner ahí 6 conexiones más. A mí me hace una sobredimensión de la instalación eléctrica y Legrand hace marcos preciosos para 6 capas. Y le pones en una habitación 700 puntos de luz.
arranca probablemente por un exceso de celo, un defecto profesional, en cuanto a lo que comentabas del riesgo eléctrico. Pero vuelvo a incidir en lo mismo. En estos casos, ya está que la normativa lo regule o la legislación se aplique al respecto, la cultura preventiva es fundamental y, por supuesto, el apoyo y la presencia de empresas como la tuya, que entiendo desarrollan sistemas de extinción y productos que en el caso de producirse cualquier tipo de conato, de incendio o de cualquier índole, pues ayuden a mitigarlo. ¿De acuerdo? O sea, muy buena pregunta. Muy de moda y muy de actualidad. ¿Una otra pregunta? Muy buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique. Yo trabajo en el textil, ¿no? En la protección solar. Y parece muchas veces que la protección solar, por ejemplo, no la se podrían poner en especial de todos al contrario de esta realidad, está algo castigado. Es mucho más cara por los elementos que son M2, por ejemplo, que el fuego y el 8 real. Y me pregunto si nosotros hacemos en la casa todos los prototipos y luego todos los elementos que vamos a sacar no tienen ninguna normativa. Yo como profesional, que claro, yo pongo una lona en un restaurante y me estoy poniendo una M2 que ha costado un dinero porque es M2 y resulta que todos los elementos y todo lo que hay, eso se escapula. Entonces yo me pregunto, ¿no sería una buena norma previa que las tiendas, en los sitios públicos, todos los productos que no se incendiaran fueran seríamos en los impuestos en vez de castigo? Interesante pregunta. ¿Por qué no se incentiva la seguridad en vez de, entre comillas, castigarla económicamente? Todos sabemos que el I+D+ cuesta dinero. También es una evidencia. Desarrollar estas tecnologías pues llevan detrás un cometido muy importante de inversión por parte de las empresas que lógicamente tienen que amortizar. Pero bueno, aquí es donde la administración pública, igual que tiene otro tipo de campañas, podría, es una opinión personal, lógicamente, efectivamente, dándote la razón, potenciar e incentivar esa cultura del desarrollo que se denomina de la cadena de seguridad. Es decir, es lo que tú dices, tú puedes poner sistemas estupendos, pero si alrededor de ellos hay alguno que no lo es tanto, esa cadena rompe por el eslabón más débil. ¿Me entienden por dónde voy? Entonces, es importante fomentar la seguridad, la cultura preventiva, la formación al respecto de la colocación de todos estos sistemas y, por supuesto, que la administración, por supuesto, incentive más que, entre comillas, castigue y, en fin, estas adecuaciones para la seguridad. Yo quería comentar que sí, una idea magnífica, es decir, el tema de, sobre todo a nivel de proyecto, ¿no? Si está regulado, tanto de revestimientos como de mobiliario, menos residencial, sí, los usos, ¿no? Sí está regulado. Pero, claro, estamos en ese punto de, mira, sí yo quiero mejorar, ¿no? Es decir, cumplir normativa es ir a mínimos. Y si queremos estar conectados, ¿no? Pues creo que fomentar ese ir a mejor, es realmente tiene que incentivar. Como existe una etiqueta verde en edificios, es muy difícil poner la práctica, pero existe, pues bueno, etiquetar a las personas que desde diseño o también las instalaciones de movilidad eléctrica, ¿no? Todo está deslizado, todo está desligado a los mínimos. Bueno, pues vamos a potenciar que desde el diseño, desde el concepto de los edificios, se mejoren las sensibilidades de cada uno en determinados temas. Entonces, se harán edificios de verdad más brillantes, con más personalidad, ¿no? Oye, pues yo tengo la sensibilidad en esta zona, que hay mucho viento, tal, sé que es una zona que es un peligro, pues dotar de una seguridad mayor
y tocar todos los puntos, ¿no? Pero claro, yo quiero que me recompenséis con algo, ¿no? Es decir, quiero que haya que para convencer al promotor y para convencer al comprador haya pequeños estímulos un poco para crear bienes social. Eso es una cuestión de proponerlo y de siempre luchar por ello. Y por eso estamos también para escuchar todas estas cuestiones y poder ir lanzando ideas. Porque, como hemos dicho antes, soy muy pesado el tema normativo, el tema legislativo, que claro, se mueve con mucha inquietud. El sistema de recompensa, sí, era una cadena de, ahora como están pensando en la recogida de residuos orgánicos, que se está promocionando y se favorece el reducción del impuesto de basura a las principales que vamos a tener esa recogida, se hace al final de año. Pero también es igual, un sistema de recompensa desde el promotor hasta el arquitecto, hasta incluso hasta la compra de vivienda. Si tú estás promocionando de esa forma de comunidad, si construyes conveniente, probablemente la gente que estaba diciendo, que tiene una de millones de reales, un poco de enchufas todo el día, una red de residuos, excelente. Eso es una comunidad de tierra, todo el país, se tiene que recompensar significativa. Yo lo veo muy chulo porque es verdad que el testigo no es el pero la recompensa el dinero es muy importante. Bueno, agradecer vuestras cuatro ponencias, creo que son muy interesantes, una mesa muy interesante, recogemos el guante para empezar a trabajar, no solo con la Ayuntamiento de Alicante, sino también con el consorcio para el resto de la provincia de Alicante. Ahora pasamos a una pausa café y continuamos con el acto. Muchas gracias.